la presentación de hoy, así que vamos a empezar con esa presentación. La idea de hoy es seguir con lógica, por lo menos lógica de primer orden, que es lo que nos faltaba ver. Ahí voy a poner a grabar en un minuto. Bueno, ahí está, ya está grabando. Así que bueno, sigamos un poco la última clase, vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en la última clase, como para tener una idea. Esperen que sigue llegando gente. Ahí está. Una idea de las cosas, de dónde estábamos parados. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a ver lógica, un repaso de lógica? ¿Sí? Yo un poco les había dado un repaso de lo que era lógica de primer orden, ¿sí? Que hemos visto lógica, un repaso de lógica proposicional. Hemos visto que tiene variedades proposicionales, tiene las operaciones clásicas de la lógica proposicional, que es el y, el o, la negación, la implicación. Hemos visto la equivalencia lógica, que por ahí es un operador que en general en los libros por ahí no se le da tanta importancia como el resto, pero nosotros lo vamos a usar mucho, ¿sí? Hemos dicho que la equivalencia lógica es como una igualdad para fórmulas, entonces por eso es importante, nos permite hacer un razonamiento entre comillas, ¿no? Ecuacional entre fórmulas. Bueno, hemos visto que la semántica se da por medio de tablas de verdad, un poco de terminología que ustedes ya conocen, cuando las fórmulas son satisfacibles, válidas, contradictorias, ¿sí? Y hemos hablado un poco del cálculo proporcional, para qué servía. Que el cálculo proporcional era un conjunto de axiomas, ¿sí? Que son fórmulas que asumimos como teorema de nuestro cálculo, y después reglas que nos permiten demostrar más teoremas a partir de los axiomas y estas reglas, ¿sí? Y hemos dicho que una demostración es una secuencia de fórmulas en donde se usan los axiomas y las reglas para obtener otras fórmulas. Eso es una demostración. Habíamos visto que nosotros lo que vamos a hacer en la materia es razonar más que nada con la equivalencia, entonces hemos visto varias reglas de la equivalencia, habíamos visto además que lo que vamos a usar son muchas propiedades de la equivalencia, ¿sí? Habíamos visto, yo les había contado por arriba, varias propiedades. En el libro que les dimos hay todo un capítulo sobre lógica, así que la idea es que ustedes le peguen un repaso a eso. Esto no es necesario que ustedes lo sepan, se memoricen todas las propiedades y todos los teoremas, ¿no? Esperen que me están pidiendo el link. Ahí les paso el link a los chicos que no pudieron entrar. Esperen un minuto. Ahí está. Listo, bueno. Ahí pudieron entrar todos. Acuérdense que el link está en el calendario de la materia, ¿sí? Por ahí lo pueden consultar siempre. Yo por eso no se los pasé, pero bueno, ahí vi que alguien lo compartió en Slack. Así que bueno, ya van a entrar los que faltan. Algunos no nos aparecen en el calendario. Bueno, entonces yo los voy a compartir antes de clase, ¿sí? Pensé que todos lo podían observar. Bueno, entonces ya está en Slack, así que bueno, ahí todos van a poder entrar. Lo único que estábamos haciendo hasta ahora es un repaso de la clase pasada, ¿sí? Lo que habíamos visto. Así que no hubo mucho nuevo hasta ahora. Ahora vamos a empezar con la parte nueva que vamos a ver en esta clase. Y bueno, les contaba que en el libro tiene un capítulo sobre lógica, o sea que la idea es que ustedes vayan y lean el libro, el capítulo van a ver que hay un montón de propiedades, de teoremas, ¿sí? Entonces, la idea nunca es que ustedes sepan estas cosas de memoria. Ustedes, incluso nosotros en los parciales, les permitimos tener una lista de propiedades si quieren, digamos, no es la idea es que ustedes sepan usarlas, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que ustedes entiendan lo que están haciendo, nada más. Después, si quieren tener una lista con todas las propiedades del cálculo, la pueden tener, eso no hay ningún problema. Bueno, entonces, fíjense en el libro, vayan al libro, yo se las había contado un poquito, no voy a hacerlo de vuelta porque me llevaría bastante tiempo. Así que vayan al libro, vean las propiedades, están ahí discutidas más en detalle, ¿no?
Entonces, vayan al libro para verlas bien. Yo acá puse algunas, habíamos visto también una demostración, cómo eran las demostraciones que vamos a hacer, que son equivalencias, es decir, generalmente vamos a querer demostrar que dos expresiones son equivalentes, y cómo vamos a hacer, vamos a partir de un lado, vamos a llegar al otro con una cadena de equivalencias, y para cada pasar de cada lugar, pasar de línea a línea, vamos a ir usando los teoremas y los axiomas que tenemos, y las reglas, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplito, ¿sí? Acuérdense, está acá en la presentación, de una propiedad simple que es la caracterización de la implicación. Acuérdense que en lógica ustedes vieron que P implica Q, lo mismo que no P o Q. Bueno, ya hemos dado la demostración, es bastante simple usando propiedades de la equivalencia. Y después hemos visto un poco que con la lógica podemos, la idea de usar la lógica es formalizar el lenguaje natural hasta cierto punto, no siempre se puede hacer, el lenguaje natural es muy complejo, pero muchas veces muchas cosas se pueden formalizar y razonar sobre eso, ¿no? Hemos visto un ejemplo, que son los acertijos de los caballeros y los mentirosos, ¿sí? Eh, y bueno, un ejemplo clásico, ustedes ya lo vieron en lógica, así que no voy a volver a eso, pero la idea es que estamos en una isla, que hay caballeros que siempre dicen la verdad y mentirosos que siempre mienten. Lo interesante de esos acertijos es que nos permiten razonar sobre escenarios usando la lógica, ¿sí? Podemos averiguar cosas, tenemos cierto problema y podemos averiguar cosas usando la lógica, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo. Y generalmente si ustedes los encuentran en algún libro de acertijos, este tipo de cosas, van a ver que la gente, mucha gente, razona semánticamente sobre esto, ¿sí? Es decir, ¿qué significa razonar semánticamente? Es empezar a decir, por ejemplo, si A dice que yo soy un caballero, decir, bueno, si A no es un caballero, entonces está mintiendo y cosas así. Lo habíamos hecho un ejemplito en la otra clase. Entonces, ese tipo de razonamiento, que es complejo, digamos, mientras más variables proporcionales tengamos, más complejo como desarrollar una tabla de verdad, básicamente, más complejo es. Y habíamos mostrado que es mucho más útil, muchas veces, hacer un razonamiento sintáctico, es decir, usando las teoremas que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro, vamos a dar un ejemplito, yo me encuentro en la isla y encuentro un A, ¿sí? Que es un personaje de la isla, que me dice, hay oro en la isla, si solo si soy un caballero, eso lo podemos formalizar de la siguiente forma. Habíamos dicho que A es verdad si A es caballero y falso si es mentiroso, ¿sí? Entonces podemos formalizar, acá generalmente el problema de todo esto, lo difícil es formalizarlo, la situación. Podemos formalizar esta situación con esta fórmula. A es equivalente a que hace equivalente a G. ¿Qué significa esto? Significa, A va a ser un caballero si solo si lo que dice es verdadero. ¿Qué dice? Dice justamente que es un caballero si solo si hay oro. Entonces, esa situación se escribe con esta fórmula, se puede capturar con esa fórmula, ¿sí? Es la parte más difícil de esto, es describir las situaciones que tenemos con fórmula. Por eso estos acertijos están buenos para que ustedes practiquen sobre todo esa habilidad, por decirlo de una forma, ¿sí? Bueno. A ver, estoy viendo los mensajes. No, mensaje que tenía, que después los contesto en Slack. Quería ver si todos pudieron entrar. Bueno. Bueno. Entonces, acá, ¿cómo podemos razonar acá? Tenemos esta fórmula y lo que podemos hacer, tenemos que la equivalencia asociativa, ¿sí? Entonces, esta fórmula que está acá arriba es equivalente por asociatividad de la equivalencia a agrupar de esta forma. A equivalente a es equivalente a G. ¿Y qué hace equivalente a, por unas reglas que vimos, es equivalente a true? Entonces, podemos reemplazar, acá fíjense que también estoy usando reemplazo de equivalente por equivalente, que es una regla, podemos reemplazar esto que está acá por su equivalente que es true. Entonces lo reemplazamos, ¿sí? Y me queda que G significa hay oro, es gold por inglés, la G viene del inglés gold, sí solo sí true. Y hemos visto que decir algo equivalente a true es lo mismo que decir algo. O sea, le podemos sacar el true es neutro con respecto a la equivalencia. Entonces, por identidad de la equivalencia, nos queda que hay oro. O sea, de esta situación que nos encontramos, que parezca raro, podemos obtener que hay oro, ¿sí? Esto mismo que está acá lo podríamos
ver si desarrollamos la tabla de verdad. ¿Sí? Si ustedes desarrollan el ejercicio para la casa, desarrollen la tabla de verdad de esto. Si desarrollan la tabla de verdad y tachan las filas que les dan falso, ¿sí? Se quedan con las que les da verdadero, van a ver que en todas esas filas que les da verdadero, G es verdadera. Eso se está diciendo, cuando se cumple esto, hay oro en la isla. Entonces hay oro en la isla. ¿Sí? Entonces eso lo podríamos hacer con tablas de verdad también. Armando la tabla de verdad, fijándome que en todas las que se cumple esa situación hay oro y diciendo, bueno, es lo mismo que es equivalente que haya oro. ¿No? Ejercicio para la casa hace la tabla de verdad de esa fórmula. Bueno. Entonces esa es lógica proposicional, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver ahora es lógica de primer orden. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes vieron lógica de primer orden en algún momento? En primer año no llegamos a ver lógica de primer orden. Pero más o menos saben lo que es la lógica de primer orden, supongo. ¿Tienen alguna idea, alguna intuición? ¿Han visto en cálculo? La expresión del límite es con cuantificadores, para todo existe, ¿no? Bueno, eso es lógica de primer orden. La lógica de primer orden tienen, además de las cosas que vimos, tienen cuantificadores. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, pero más en detalle, ¿para qué sirve? ¿Por qué necesitamos una lógica de primer orden? Entonces, supónganse, digamos, lo que nos da la ventaja, la ventaja que nos da la lógica de primer orden es poder referirnos a elementos, a individuos o a elementos. ¿Sí? En general, en matemática nos queremos referir a elementos de conjuntos, pero lo podemos usar para muchos otros dominios, que no son, por ejemplo, números reales, son otros tipos de conjuntos. Supónganse que tenemos la siguiente, esta es clásica de los libros de lógica y filosofía. Tenemos la siguiente sentencia. Todos los hombres son mortales. ¿Sí? Sócrates es hombre. Luego, Sócrates es mortal. Este razonamiento, ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien. O sea, los razonamientos no son verdaderos o falsos. Las fórmulas son verdaderas o falsas. Los razonamientos son válidos o inválidos. ¿Sí? Son válidos cuando transmiten el valor de verdad. Cuando las premisas son verdaderas, implica que la conclusión es verdadera. O son inválidos. Entonces, los razonamientos son válidos o inválidos. Bueno, parece válido, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Ahora, si ustedes quisieran expresar esto con lógica proposicional, ¿cómo harían? A cada oración le asignamos, es una proposición. Claro, es una forma, puede pensar muchas formas. Uno puede trabajar un poco y pensar formas más complejas, pero uno podría decir, bueno, a este le llamamos P, esto que está acá, esto lo llamamos Q, y esto lo llamamos T, o letras más representativas, si quieren, no importa. Entonces, esto tenemos P, tenemos Q, luego T. ¿Qué les parece? ¿Ese razonamiento es válido? Y es algo prácticamente equivalente, nada más que le cambiaste los nombres. Claro, pero no, en lógica proposicional, ese razonamiento, ¿qué les parece? ¿Será válido decir, tengo P, tengo Q, luego tengo T? Donde P, Q, T puede ser cualquier cosa. No, no puede demostrar la validez del razonamiento utilizando lógica proposicional, porque las variables no están conectadas, P, Q, T no están conectadas. ¿Sí? Yo puedo encontrar una evaluación de valores de verdad a las variables que me hagan verdadera P y Q y que me hagan falsa T. Entonces, significa que tengo una forma, tengo un ejemplo que me muestra que el razonamiento es inválido. Entonces, ese razonamiento expresado en lógica proposicional no es válido. ¿Sí? Y eso no significa que el razonamiento esté mal. Significa que la lógica proposicional no es suficientemente expresiva para expresar esto. Necesitamos otra lógica. ¿Por qué necesitamos otra lógica? Porque justamente que hay una conexión entre Sócrates, que es parte del conjunto, es un individuo del conjunto de todos los hombres. Entonces necesitamos hacer esa conexión explícita entre los individuos y las colecciones de individuos. Acá hablo de hombres y filósofos, pero podría ser números y conjuntos de números. ¿Sí?
Bueno. Entonces, ¿cómo es la lógica de primer orden? ¿Cómo es la lógica de primer orden? Bueno, la lógica de primer orden tiene un lenguaje un poco más complejo que la lógica proposicional. ¿Y para qué vamos a usar la lógica de primer orden? Obviamente, digamos, podemos usar para este tipo de razonamientos, ¿sí? Más complejos, pero en particular nosotros lo vamos a usar para especificar programas. ¿Sí? Yo les había dicho que uno de los objetivos de la materia es construir programas que sean correctos. ¿Sí? ¿Qué significa que sean correctos? Que hagan lo que dice su especificación. Pero bueno, ahí tenemos varios problemas, porque ahí surge, ¿y qué es la especificación? Bueno, hay muchas formas de definirlo, pero lo que necesitamos sí o sí es un lenguaje formal, ¿sí? Para definir especificación. ¿Por qué no lo podemos hacer en lenguaje natural? Se pueden describir problemas en lenguaje natural. Puedo decir, mira, yo quiero hacer un programita que, dado un número cualquiera, multiplique por 2, lo puedo definir en lenguaje natural, pero acuérdense que los lenguajes naturales tienen el problema que son ambiguos. ¿Sí? Entonces, en general no queremos ambigüedad, porque cuando tenemos ambigüedad, dos personas pueden interpretar una cosa de forma diferente. Acuérdense, yo les dije el ejemplo, este pueblo no tiene cura. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Seguro que hay personas, hay chicos, estudiantes que lo interpretan de forma diferente. Supongo. ¿No? Son varios, así que hay al menos dos interpretaciones de esa oración. O que un pueblo no tiene cura porque es un desastre, o no tiene cura en la iglesia. Entonces, hay dos formas de interpretar eso. Bueno, con las descripciones del lenguaje natural pasa eso, es ambiguo, y no está mal que sea ambiguo, pero no nos sirve a nosotros para especificar programas. Entonces, lo que tenemos que usar para especificar programas es lenguajes formales. ¿Los lenguajes formales qué son? Bueno, son lenguajes más matemáticos que no tienen esto de la ambigüedad. Si yo les escribo algo en primer orden o en lógica proposicional, eso tiene un significado preciso. ¿Sí? No cambia según el que lo lee, sino que es único y cualquiera que sepa leer lógica o una fórmula matemática y sabe, obviamente, y sepa, lo va a leer de la misma forma, va a saber exactamente cuál es su semántica. Bueno, para eso necesitamos un lenguaje formal. Y para eso vamos a usar lógica de primer orden. ¿Sí? Bueno. A ver, esperen un momento, estoy tratando de organizar un poco porque tengo todo eso organizado acá. Así que ya en algún momento me organizo. Y si podemos, les voy a dar, cuando me organice, les voy a dar algún ejemplo en la tablet, que por ahí los hablé por arriba. No sé si ustedes por ahí sin cosas escritas me siguen. Pero bueno, tengo que loguearme con la tablet, esa es una cuestión. Pero vamos a seguir con la clase, en todo caso después, para no hacerlo tan largo, vemos algún ejemplito. Bueno, entonces, ¿cómo es el lenguaje de primer orden? El lenguaje de primer orden es más expresivo que el proposicional. ¿Qué significa? Que podemos expresar más cosas, como la que vimos recién, podemos capturar más cosas, más situaciones. Entonces, ¿qué tiene? Ustedes ya lo conocen, lo han usado, aunque por ahí no conocen bien todas las características que tiene el lenguaje de primer orden. Pero tiene variables, ¿sí? Letras que son variables, que designan a algún individuo, pero pueden cambiar del individuo que designan. Por ejemplo, piensen en X y Z en una ecuación en matemática, ¿sí? Representan algún número. Tiene predicados, algunos de ellos tienen algún significado estándar, digamos, que no necesitamos decir cuál es. Por ejemplo, la igualdad, menor igual, todo eso son predicados. ¿Qué significan predicados? Que toman parámetros y según esos parámetros pueden ser verdaderos o falsos. El menor igual toma dos números o dos variables y me dice si una es menor o igual que otra. O sea, me devuelve un true, ¿sí? Un booleano, perdón, no el true o false. Después hay funciones. Los predicados son funciones, pero son funciones específicas en las cuales devuelven un booleano. Pero en general tenemos funciones que pueden no devolver un booleano. Por ejemplo, la suma, la multiplicación. Y acá podemos tener las que nosotros querramos. Estoy dando ejemplos nomás. Después tenemos constantes. ¿Qué diferencia? Por ejemplo, 0, pi. ¿Qué diferencia hay entre las constantes y las variables? ¿Qué les parece? Que las constantes son fijas y las variables variables.
Bueno, es una forma de ponerlo, sí, pero es eso, las constantes siempre tienen el mismo significado. ¿Sí? El 0 siempre significa 0, no le puedo cambiar el significado. Y la pi, el número pi siempre significa el 3, 14 y 6 con infinita expansión, pero siempre significa ese número. ¿Sí? No es que a veces significa una cosa, a veces otra. Con las variables no, las variables significan, o sea, tienen algún valor en el dominio, pero pueden referirse a diferentes valores. Después tenemos los conectivos lógicos, las operaciones lógicas que sabemos, el o, el i, la negación, la implicación, la equivalencia, todas esas que vimos, ya las tenemos acá. Es decir, esto se construye teniendo en cuenta lo que sabemos de lógica proposicional. Se construye por arriba de lógica proposicional, ¿sí? Como si fuera de a pasos. Primero tenemos la lógica proposicional, arriba de eso construimos la lógica de primer orden. Entonces tenemos todo lo que nosotros teníamos en lógica proposicional, lo tenemos acá, ¿no? Y después tenemos los cuantificadores, que es la parte nueva. Tenemos el para todo, ¿sí? El para todo, si ustedes lo miran bien, es una A dada vuelta, porque viene del alemán allen, que es todo. Y existe que es una E dada vuelta, que también viene de la palabra existe, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo usamos el para todo y el existe? Bueno, entonces tenemos que definir cómo se definen las fórmulas. ¿Se acuerdan que en lógica proposicional definíamos exactamente lo que eran las fórmulas? Bueno, acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Y lo podemos definir inductivamente, como hacíamos en lógica proposicional. Por ejemplo, si tenemos dos expresiones, acá expresiones pueden ser, ¿qué son las expresiones? ¿Se acuerdan? Expresiones aritméticas, por ejemplo. Tenemos dos expresiones, entonces la igualdad entre ellas es una fórmula. ¿Sí? La igualdad me permite construir fórmulas. Si phi y psi son fórmulas, acá son letras griegas, pero si quieren usar A y B es lo mismo. Si phi y psi son fórmulas, entonces phi y psi, no psi, phi implica psi son fórmulas. ¿Sí? O sea, básicamente esto me dice, mirá, tenés dos fórmulas, la conjunción de la fórmula, la negación de la fórmula y la implicación de la fórmula son fórmulas. Si x es una variable, acá viene la parte más nueva. Si x es una variable y tenemos dos fórmulas, r y t, entonces esto que está acá es una fórmula. Esto que está acá es una fórmula. Esto es una cuantificación. Esta es una forma de escribir las cuantificaciones. Ahí ustedes van a los libros, van a encontrar diversas formas. Cada libro tiene su manera. Usamos esta porque nos sirve bastante cómoda para nosotros. Pero se puede escribir de otra forma. Esto significa, para todo x es una variable, ¿no? Que cumplen, acá lo podemos leer así. Para todo x que cumple con r, entonces t es verdadero. ¿Sí? Y esto le ponemos el nombre r y t porque esto viene del rango y esto viene del término. ¿Sí? Porque esta parte que está acá se llama, esta parte que está acá se llama rango y esta parte que está acá se llama el término de la fórmula. El rango sirve para restringir los valores que puede tomar x. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, para todo x que está entre 0 y 10, se cumple tal cosa. Entonces, el rango me permite restringir los posibles valores que puede tomar x. Y el t es para decir lo que se debería cumplir para esos valores. ¿No? Ya vamos a ver algunos ejemplitos. Y el existe es parecido, obviamente tiene otra semántica, que dice, da una variable y dos fórmulas, o sea, r y t son fórmulas, ¿no? Son fórmulas, expresiones booleanas. Puedo poner que existe x, que cumple r y cumple t. Y es la misma función que la que teníamos arriba. O sea, el r sirve para restringir los posibles valores de las variables. Se puede decir, existe un x que está entre 0 y 10, tal que cumple tal cosa. Esa es la forma de leer los cuantificadores. Entonces, intuitivamente, cuando escribimos esto que está acá abajo, estamos diciendo para todo x que cumple con r, t es verdadero. ¿Sí? Y con el existe, estaríamos diciendo existe un x que cumple con r, para el cual t es verdadero. ¿Sí? El que cumple con R puede ser también que pertenece a R. Esto puede ser cualquier, o sea, el R puede ser cualquier fórmula lógica. Entonces, X pertenezca a un conjunto es una fórmula lógica, es verdadero o falso. Se puede decir, para todo X tal que X pertenece a los números naturales, se cumple T. ¿Sí? X pertenece a los números naturales es un predicado, es verdadero o falso. O sea, lo puedo usar. ¿Sí? Está.
Eso es justamente la idea del rango, es restringir los posibles valores de X. Es decir, X pertenece a un subconjunto. Obviamente, yo R lo puedo ponerle true acá, decirle, para todo X se cumple tal cosa, es decir, sacarme el rango de encima, decir, para todo X se cumple. Acá siempre hay varias cosas a tener en cuenta. En matemática, en general, cuando decimos para todo números, tenemos el dominio, ¿sí? Son los posibles valores que puede tomar la variable. ¿Sí? Y en general, en matemática, cuando hablamos, decimos para todo X, estamos hablando de los números reales. ¿Sí? Acá podemos tener diferentes dominios, naturales, reales, caracteres, strings, todos los tipos que conocemos son posibles dominios. Entonces, por eso es bueno restringir el valor, decir que va a ser X. ¿Sí? Entonces, por eso está bueno el rango. En matemáticas generalmente el rango no se pone porque dice, para todos los números reales existe un delta tal que bla, bla, bla. Bueno, porque estamos hablando ya de los números reales, en cálculo, por ejemplo. Bueno, acá no necesariamente, tenemos diferentes dominios. Entonces, sí o sí necesitamos un rango. Bueno. Algo interesante, que por ahí a ustedes les ayuda un poco a entender los cuantificadores, es que tienen alguna relación con las operaciones lógicas proposicionales. Alguna relación, ¿no? La diferencia viene cuando cuantificamos sobre conjuntos infinitos, básicamente. Pero sobre conjuntos finitos, el para todos se comporta como un ilógico y el existe se comporta como un no lógico. ¿Sí? Y por eso muchas de las propiedades, de ahí vienen muchas de las propiedades del para todo y lo existe. Entonces, por ejemplo, yo digo, para todo el K que está entre 0 y n, y yo uso esta notación como la usamos en computación. A a la K significa, imagínense que tiene un arreglito y esté excediendo al elemento de la posición K de ese arreglo. A en la posición K, o el elemento en la posición K de A, es igual a 0. ¿Y qué estoy diciendo acá? Bueno, como la cantidad de Ks que hay acá es finito, ¿sí? Es n más 1, yo acá lo puedo escribir con esta fórmula lógica también. A en la posición 0, 0, A en la posición 1 es 0, bla, 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 hasta AN en la posición 0. Hasta AN es igual a 0. Obviamente, escribir esto de esta forma es muy poco útil. ¿Sí? Muy poco útil porque el n puede variar. Yo no sé cuántos términos tengo que escribir acá. No sé cuál es el n. Entonces, justamente de ahí viene la utilidad del para todo. ¿Sí? El para todo me dice, mira, para todo elemento, no importa con grande sea n, es lo mismo, se cumple esto. Si lo tuviera que escribir con conjunciones no podría, porque estos tres puntitos no tienen ninguna semántica formal, que eso yo lo estoy escribiendo así para poder explicárselos a ustedes. ¿Sí? Pero mientras más grande sea el n, más grande va a ser esta forma. Obviamente, si este rango es infinito, o sea, fíjense que el rango me está definiendo un conjunto, me está definiendo el conjunto de 0 hasta n. El K, si ustedes quieren verlo intuitivamente, está tomando valores de ese subconjunto. Si ese subconjunto es infinito, entonces yo no puedo escribir esto. No puedo escribir conjunciones infinitas de lógica proposicional. Entonces, esa analogía que yo les conté, solo se puede usar cuando el rango es finito. Pero bueno, en computación muchas veces, muchas de las cosas que usamos, la mayoría son finitas. Entonces, podemos pensar esto como una conjunción. ¿Sí? No las vamos a escribir así porque sería muy poco útil, porque no sabemos la longitud de la fórmula, entonces las vamos a escribir con los para todos. Y el existe, supónganse que yo digo, existe un K tal que está entre 0 y n, y ahí A en la posición K es igual a 0. O sea, acá estoy describiendo algo sobre este arreglo A. Estoy diciendo, mira, entre la posición 0 y n, el K tiene un 0. Eso, fíjense que es, si ustedes lo miran un poquito, que ustedes por ahí saben programar, saben algo de programación, estoy describiendo una propiedad sobre un programa. Entonces estoy usando una lógica de primer orden para describir una propiedad sobre un programa. Estoy diciendo, mirá, en alguna posición entre 0 y n, el arreglo K tiene un 0. Entonces, ese es el tipo de cosas que vamos a usar. Para eso son útiles estos predicados, ¿no? Y esto intuitivamente me está diciendo, mirá, o A en la posición 0 es igual a 0, o A en la posición 1 es igual a 0, o A en la posición bla, bla, bla. Así. Pero bueno, intuitivamente lo podemos pensar como uno grande. ¿Sí? Pero vamos a usar cuantificadores para esto. Vamos a usar cuantificadores. Siempre que ustedes tengan que escribir este tipo de disyunciones, este tipo de cuantificación, de conjunciones, usen cuantificadores. ¿Sí? Bueno.
Entonces, ¿se acuerdan en primer año, supongo, bueno, no vieron primer orden, me dijeron en primer año? No sé si han visto la idea de variable libre y variable ligada. Sí, eso es el alcance que tiene el cuantificador o las variables. Claro, exactamente. ¿Eso dónde lo han visto? Sí, en lógica. En lógica, bueno, entonces vieron algo de primer orden en lógica. ¿Me Sí, están sí, sí. mintiendo? Nosotros, por lo menos los del 2020, no, profe. No sé si Ah, 2020 no. Está bien. Bueno, lo repasamos rápidamente para tener una idea. Es fácil, la noción es simple, ¿sí? Por ahí definirlo es un poco complejo, porque digamos, hay que manipular mucho la fórmula, la definición formal le parece larga y compleja, pero la idea es simple. Los cuantificadores tienen alcance, ¿no? Entonces, una variable se dice ligada si está dentro del alcance de un cuantificador. Por ejemplo, ¿sí? Y miren esta fórmula que está acá. Existe un IJ, acá obviamente puedo cuantificar una o varias variables. Existe IJ, tal que I es menor o igual que 1, I es menor o igual que J, e I más X es igual que 0. Bueno, fíjense, primero el J no lo uso más, pero el X que está acá es una variable que no está ligada, se dice, a ningún cuantificador. No está cuantificada. Entonces, esta variable se dice libre, ¿no? Pero no está cuantificada en esta fórmula. Acá hay que tener cuidado porque ¿cuál es el valor que toma una variable libre? Y bueno, puede tomar cualquier valor. Entonces yo estoy diciendo, existe un IJ tal que se cumple esto. ¿Esto es verdadero o falso? No sé, tengo que saber el valor de X. Depende del valor de X, ¿sí? Porque es una variable libre. Bueno, el I en cambio aparece cuantificado. Entonces, el I no puede, digamos, el I me está diciendo, existe un I, eso es decir, yo lo puedo elegir al I tal que se cumple eso. ¿Sí? Pero está siendo cuantificado, le estoy dando algún significado. Espero que alguien está llegando a la clase. Entonces, esa es la idea. Las variables... profe, Sí. una consulta. Por variable libre, entendemos que el universo de posibilidades, en este caso, como no está especificado, puede ser, no sé, que X tome una tupla, o estamos hablando solo de enteros. Y eso depende un poco de lo que esté, digamos, generalmente cuando uno escribe la fórmula de primer orden, lo que sea, toma por defecto, por decirlo de una forma, un dominio. Entonces acá supongamos que hablamos de los números. Entonces podrían ser Claro, sí. deberíamos decir, estas fórmulas están sobre los naturales. O sea, asumimos que la interpretación de la fórmula, o sea, ¿qué es una interpretación? La semántica. Es una asignación de valores a las variables, ¿no? Le decimos, como estamos hablando, establecemos que estamos hablando sobre los naturales, o sobre los reales, o sobre las tuplas, o sobre los tipos de Haskell, qué sé yo, ¿sí? Tenemos que decir un poco sobre qué estamos hablando. Sobre eso se llama el dominio de discurso. ¿Cuál es nuestro dominio? Podría ser el que nosotros querramos. ¿Sí? Podría ser el conjunto de todos los elementos que nosotros querramos, podría ser. Pero acá tendríamos un problema porque estamos aplicando la suma mal, porque el X podría ser un string y tendríamos error de tipos. ¿Sí? Entonces acá estamos asumiendo que estamos hablando sobre números. ¿Sí? Generalmente eso se asume. Entonces cuando escribimos fórmulas de primer orden podemos decir, bueno, asumimos que nuestro dominio son los números. ¿Sí? O nuestro dominio podrían ser los strings también. Puedo escribir fórmulas de primer orden sobre strings. Entonces asumimos eso. Si no lo asumimos, tendríamos que escribirlo acá. Tendríamos que decirlo acá. Existe IJ, tal que I pertenece a los reales, IJ pertenece a los reales y bla, bla, bla. Pero vamos a decirlo dentro de la fórmula. Pero en general asumimos que en este caso estamos hablando de los números, para no escribir tanto, ¿no? Para evitar escribir tantas cosas. Bueno, una variable se dice libre si no está ligada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les había dado del X, pero también acá tengo un ejemplito más complicado. Fíjense, existe para todo I. Acá fíjense que el rango, perdón, no hay ninguna restricción, o sea, puede ser cualquier valor. Y acá asumimos que está hablando sobre números, ¿no? Para todo I puede ser cualquier valor, existe un J, y acá se cumple falso, dice que me parece medio raro. Tal que I más J es igual a 0. Y acá I y J son variables ligadas. ¿Sí? ¿Qué les parece esta fórmula? ¿Es verdadera o es falsa? Es medio rara la fórmula, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Será verdadera o será falsa? Digamos, no tenemos variables libres, entonces no necesitamos la interpretación de las variables libres porque no están. Entonces esa fórmula va a ser verdadera o falsa si estamos hablando sobre los naturales, supongamos. Estamos hablando sobre naturales.
esto que está acá. Esperen un minuto, chicos, ahí vuelvo. Me están tocando el timbre. Bueno, acá estoy. ¿Pensaron un poco? ¿Qué les parece? Ahí dice, podemos hacer una encuesta. La próxima vez voy a hacer encuestas. Si tengo tiempo, no tuve tiempo. Así que, fíjense, a ver, alguno que diga si es verdadero o es falsa. ¿Puede Y ser si que es- diga que nunca puede ocurrir que I más J es igual a 0? O sea, si eh, si se cumpliera falso, I más J sería igual a 0. Ujú. Bueno, vamos, está bien. Vamos a leerlo bien a ver qué dice. Dice, existe un J y el falso acá es raro. Eso por ahí lo confunde. El falso es raro, pero el falso me dice, es como algo que no se puede cumplir. Existe un J que cumple falso, eso ya es falso. Ningún J va a cumplir ningún falso. Digamos, es como que le pidas dos cosas contradictorias. Que sea par, imagínense que yo digo, existe un J tal que es par y es impar. Bueno, no puede. Bueno, es una contradicción. Existe un J que cumple falso, eso me da falso. Y además, porque en un existe, esto se lee como que cumple esto y además cumple, se lee así con un I en un existe esto. Entonces, existe un J que cumple falso y además cumple que I más J es igual a 0. No importa cuál es el I acá. No importa. Ustedes por ahí uno empezó a leer para todo I, existe un J tal que I más J, y ahí empezó a pensar si había algún J. Bueno, pero lo podemos leer más fácil. Existe un J que cumple falso es falso y algo más. No importa que sea eso, va a seguir siendo falso. Falso y algo es falso. Entonces, existe un J que cumple falso y no hay ningún J que cumple falso. Entonces, todo esto es falso. Entonces, esto me queda para todo I que cumpla true. Entonces, en un para todos se lee como un entonces. Luego, o entonces, se cumple falso. Eso le va a decir para todo I. True implica falso, lo cual es falso, ¿sí? Por lo profesional. Entonces, esta fórmula es falsa. Esa fórmula es falsa. Esta fórmula en particular es falsa. ¿Eh? Pero, digamos, yo directamente razoné sintácticamente, sin tener en cuenta que están hablando sobre números, porque por ahí uno empieza a hablar, a buscar algún número que cumpla esto, y se enrieda un poco. Entonces, acá simplemente me fijé, mira, esto es falso, y para todo ahí, true, que cumpla true, lo cual es true, tiene que cumplir falso, es falso, porque una implicación, true implica falso, es una implicación que esa implicación es falsa. Entonces, para todo eso tiene que cumplir falso, y eso es falso, ningún I cumple falso, ¿no? Bueno, entonces, esta fórmula es media rara, pero podemos escribir este tipo de cosas en primer orden. Se pueden escribir, son medias contradictorias. Son difíciles de interpretar, no contradictorias, difíciles de interpretar. Podemos pasar que haya estas cosas. Hay veces que son mucho más claras. En general, cuando escribimos cosas sobre el programa, no son tan difíciles de leer por ahí o tan contraintuitivas, ¿no? Esa era la palabra que buscaba. Contraintuitiva. Bueno, axiomas sobre cuantificadores. Tenemos un montón de axiomas sobre cuantificadores. Hay muchos, yo les voy a contar algunos. En la práctica lo que vamos a hacer es, ¿para qué vamos a usar esto en la práctica? Para especificar programas con cuantificadores y después demostrar propiedades sobre esos programas. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar saber algunas propiedades sobre cuantificadores. ¿Sí? Hay muchísimas. En general vamos a usar 2 o 3, yo les voy a contar cuáles vamos a usar acá, en general parecen siempre las mismas, pero igual está bueno que ustedes las entiendan y sepan que hay un montón de estas propiedades. Igual yo no les pido que ustedes las sepan de memoria, nunca les pedimos que estas cosas se las sepan de memoria, siempre no sirve para nada, porque después ustedes al terminar la materia se los olvidan. Entonces esto, si quieren, pueden hacerse una listita, una hojita con toda la propiedad y listo, no importa. Igual, si ustedes no entienden las cosas, no entienden lo que dicen las propiedades, no las van a poder usar. Entonces tienen que tratar de comprender lo que están haciendo más que memorizarse las cosas. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Si ustedes quieren tener su página o quieren tenerla cuando tomemos, cuando hagan los ejercicios, cuando sea una lista, una hoja con todas las propiedades, está genial. ¿Sí? Porque en general las van a tener, las tienen ahí disponibles donde sea. Entonces, no memoricen esto, traten de entender lo que está pasando abajo. Bueno,
La primera, fíjense, es simplemente, yo se las cuento rápido. ¿Sí? Después en el libro, obviamente todo un capítulo, así que tienen que ir a leer el libro. ¿Sí? Sí o sí tienen que profundizar en el libro. La primera lo que me dice es que poner rango, es más que nada notación. Poner true el rango significa que no hay restricciones sobre los valores de X. Entonces es lo mismo que poner nada. La segunda me está diciendo de una forma u otra qué significa esta notación para todo. Me dice, para todo X que cumpla X tiene que cumplir T, es lo mismo que decir para todo X poner nada acá, que es como un true, y si cumple R, entonces tiene que cumplir T. Entonces fíjense que esto acá se interpreta como una implicación, eso es lo que me está diciendo. Yo puedo escribir el rango en el término pasándolo como una implicación. ¿No? Entonces por eso venía lo que les decía recién del cuantificador que era falso. Porque eso lo escribía como una implicación y esa implicación era falsa. Bueno. Otra cuestión es que... Profe, una Sí. duda, disculpe. Sí. ¿El R.X es una función aplicado en X, sería, No, o no? está bien. Bueno, es una notación que usa el libro, pero esto simplemente es para decir, para exponer, digamos, más que nada, es para poner explícito, de forma explícita, que este predicado toma un parámetro X. ¿Sí? Eso no sé, Bien, bien. en lógica por ahí lo ven con paréntesis. ¿Sí? Acá como vamos a usar la misma notación que usábamos en el lenguajecito funcional. Entonces ponemos punto X para decir que este es un predicado que toma un parámetro X. ¿Sí? Entonces, para todo X que cumple con R, tiene que cumplir T. Se lee así. Es eso nada más. Es decir, que toma un parámetro, este R, nada más. Bueno, la regla del término me dice lo siguiente. Yo tengo dos cuantificadores que no tienen rango. Fíjense, para todo X, y acá que no tenga es lo mismo que true, se cumple T. Para todo X, true, se cumple R. Eso nos puedo, o sea, acá si lo podemos resumir, podríamos decir que para todo, el Lie distribuye con respecto al para todo. ¿Sí? Siempre y cuando el rango sea el mismo. Acá es true. Siempre y cuando el rango sea el mismo, se cumple esta distributividad. ¿No? Otra es, también es como una, entre comillas, no es distributividad porque tiene que se cumplir algo, pero yo tengo un para todo, ¿sí? Un sin rango, y una disyunción con un X, donde X es una fórmula, y en X grande no aparece X chico, no aparece la variable cuantificada, entonces puedo meter X grande como una disyunción adentro del término. ¿Por qué pasa eso? Porque como este X que está acá no tiene este X chiquito, va a ser lo mismo de decir X, se cumple esto o para todo X, bla, 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 o decir para todo X se cumple esto o T. ¿Sí? Porque este X no dice nada sobre los X chiquitos que yo estoy hablando. ¿El rango necesariamente tiene que ser true en ese caso, profe? En ese caso, estoy pensando, lo que pasa es que podría ser, por ejemplo, un rango que sea falso. No, el rango falso también valdría. Estoy pensando si vale con el true, con otro rango. Me parece que sí. Me parece, estoy pensando por qué no está. No, para todo X. Sí, me parece que vale. Me parece, no sé bien cómo está en el libro, pero creo que vale, acá le puedo poner un rango. Después me voy a fijar bien. ¿Sí? Así seguro que vale. Si le pongo un rango, creo que vale también. Creo que vale. ¿No? Porque el X grande no tiene la variable cuantificada. Entonces, poco importa si yo la pongo afuera o adentro, que es la idea. ¿Sí? Pero siempre lo que tiene que pasar acá es que el X chiquito, la variable cuantificada, no pase en esta fórmula de acá afuera. ¿Sí? Si pasa, no lo puedo hacer porque lo que va a pasar es, cuando lo meta adentro, se llama capturar eso en lógica, voy a capturar la variable que esté apareciendo acá. Y va a cambiar, puede cambiar el significado. ¿No? Otra propiedad útil es la siguiente. Supónganse esta fórmula. Para todo X, tal, y acá de grande es una expresión. Entonces, imagínense, acá depende de sobre qué estemos hablando. Supónganse que estamos hablando de número porque quizás es lo más fácil, pero podría ser cualquier otro tipo de dato, es decir, strings, podría ser otras cosas. Si vamos a suponer que estamos hablando de números para facilitar las cosas. Para todo X. Y acá el rango me dice X igual a E, donde E es una expresión que me da, en este caso particular, el ejemplito que estoy dando, me da un número. Entonces, para todo X, y supóngase que acá E es 0, que E es igual a 0, X es igual a 0, se cumple T.
Pero esta expresión, fíjense, el cuantificador está como de más. Porque yo le estoy diciendo para todo X, pero después le digo, el X tiene que ser igual a tal. Entonces, es como que cuantificar es redundante acá. Entonces, cuando tengo esto, directamente puedo decir, esto va a ser verdadero, si solo si el término, cuando reemplazo, acuérdense la sustitución, X chiquito por E, se cumple. Esto es cambiar el parámetro formal por el parámetro actual. Entonces, si yo agarro T y cambio X por E, ¿sí? Entonces se cumple, se va a cumplir esto también. Porque justamente acá estoy diciendo cuál tiene que ser el valor del X. ¿Eh? Eso se llama rango unitario. Cuando el rango es un solo elemento, puedo sacar el cuantificador. ¿Eh? Y solamente fijarme si en el término, si el término se cumple para ese valor. Disculpe, profe, me está costando relacionar. ¿Eso sería, por ejemplo, el caso base de una lista que sea el último elemento y devolver el X? Podría ser, digamos, acá no tenemos cosas que se ejecutan. ¿Sí? No tenemos cosas ejecutables. Déjenme ver si puedo conectarme con la tablet y les puedo dar algún ejemplito escrito por ahí. No sé si me están siguiendo. Entonces voy a intentar conectarme. Espero un momento, quiero ver si me tengo que loguear y todo. Pero si puedo, por ahí va a servir que les dé algún ejemplo. Esperen un minuto. Esperen un minuto. ¿Sí? Estoy tratando de... El libro del que estamos hablando es el de Javier Blanco. ¿Eh? Entonces, esperen. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir esto. Ahí está. Eh, y acá. Vamos a ver si... si se puede ver. Esperen. Mm. Bueno. No sé si están viendo la pantalla. Sí, sí, se ve. ¿Se ve lo que escribo? Bueno, Sí, se ve, profe. genial. Genial, genial. Entonces, ahí voy a tratar de dar algún ejemplito de las cosas que estamos hablando. ¿Sí? Esperen que... Bueno. Bueno, entonces, con los cuantificadores, sigamos con los cuantificadores. ¿Sí? Yo les decía esto, fíjense. Para todo X, ¿sí? Tal que X es igual a E, que se cumpla T en X, es lo mismo que se cumpla T en E. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Lo pueden leer bien? Sí, sí, se lee bien, profe. Se lee bien. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Supónganse que yo digo, estamos hablando de números, ¿no? Entonces vamos a escribir para todo n, tal que si n es igual a 0, ¿sí? Ya vamos a buscar mejores ejemplos. N más n
es igual a n, por decir algo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que me dice eso, como yo estoy diciendo que el valor de n es único, ¿sí? Entonces, esto que está acá no lo interpreto para todos los números, lo interpreto justamente para el cero. Entonces, lo que me dice acá, mirá, esto es lo mismo, lo que me dice esta regla, que es rango unitario. ¿Sí? Es lo mismo que decir que agarrar el término, que el término, este es el término, escribir el término, que es n más n igual a n, ese es el término, y reemplazar, ¿sí? Acuérdense de la sustitución, reemplazar el parámetro formal, que era x, perdón, acá. Vamos a borrar eso. Reemplazar el parámetro formal, ¿sí? Por el parámetro actual que es 0. ¿Sí? Entonces ahí, si reemplazo, perdón, en este caso, ¿sí? Es n. ¿Sí? Entonces yo le había cambiado el nombre. Entonces, acá es n. Para el x va a ser n, ¿no? N es el parámetro formal. Si reemplazo n por 0, me queda 0 más 0 es igual a 0. Y esto es true. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Pero esto que está acá es una fórmula de primer orden. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. No sé si ahí más o menos por ahí pudieron entenderlo un poquito mejor. O alguien me había preguntado algo antes, no sé si se le fue la duda o todavía sigue sin entender. Sí, profe, yo lo entiendo en parte. Mía, Bueno, sí. perfecto. Bueno, entonces, vamos a seguir, ya que estoy acá, voy a seguir usando esto. Vamos a borrar esta que está acá. Y voy a hablar de las otras fórmulas acá. ¿Sí? Voy a hablar de las otras propiedades. Después, en todo caso, pasamos a la presentación. Bueno, esa es la de rango unitario. ¿Sí? Hay otra que es la siguiente. Esto es rango unitario. ¿No? Otra propiedad es la siguiente. Se llama intercambio. La voy a escribir rápido acá, pero dice, si tengo para todo x y después para todo y, ¿sí? Y después que acá en el término, vamos a seguir usando la terminología que teníamos. En el término tenemos t de x y acá fíjense por qué estoy usando dos variables, pero justamente estoy diciendo el término toma dos variables, binario. ¿Sí? Si tengo eso, acá, eso es lo mismo que decir, acá fíjense que usé la igualdad y acá la equivalencia, porque en lógica muchas veces tomamos la equivalencia como una igualdad, entonces escribimos la equivalencia y la igualdad. Entonces acá a veces escribo la equivalencia y la igualdad, pero significan lo mismo para nosotros. Bueno, es lo mismo que decir, bueno, para todo y, para todo x, se cumple el término. Entonces puedo cambiar los cuantificadores, ¿sí? Siempre y cuando no tenga el rango, ¿sí? Porque ahí ya me complica. Bueno, otra regla, esta se llama intercambio. ¿Sí? Ese es intercambio. Intercambio de cuantificadores para todos, digamos, todas las vueltas. Bueno. Otra regla es la siguiente. Si tengo para todo x e y se cumple t, ¿sí? Eso, cuando digo eso, es lo mismo que decir, en realidad son dos cuantificadores anidados. Es para todo x, y acá, dentro del término, otra cuantificación, para todo y, se cumple el término. ¿Sí? Son dos cuantificadores, cuando esta notación
Es como azúcar sintáctico de un anidamiento de cuantificadores. Pero obviamente esta fórmula que está acá es mucho más larga que la otra, entonces generalmente usamos esa notación. Bueno, voy a dejar de compartir la tablet y vamos a seguir con la presentación. Si tenemos algún ejemplito por ahí, volvemos a la tablet. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Sí? Voy a volver a la presentación. Y me dice Axel, en la diapositiva 19 había sumado 2 valores de verdad. Eso sirve de disyunción. A ver. Vamos a ir a la presentación de vuelta. Vamos a ver cuál era en la 19. Esto que está acá. No sé si a eso se refiere Axel. Bueno, esos no son valores de verdad. ¿Sí? Esos no son valores de verdad. Esos son variables cuantificadas. Entonces, el valor de las variables cuantificadas de vuelta depende sobre qué estemos hablando. Si estamos hablando sobre números, decimos, vamos a escribir fórmulas de primer orden sobre números, entonces las variables acá representan números. No sé cuál, pero representan un número. ¿Sí? Acá están cuantificadas. Entonces, cuando digo para todo i, es para todo número. ¿Sí? Puedo decir, estoy diciendo i puede ser cualquier número. Pero porque les dije que yo estaba hablando sobre números. Entonces, acá asumimos que estamos hablando sobre números. Entonces, estos acá son números, no son fórmulas lógicas. ¿Sí? La fórmula lógica es todo esto. El para todo, cuando existe, todo. Todo eso es una fórmula lógica y eso tiene, sí, un significado que es true o false. Verdadero o falso. Sí, no sé si alguien quería preguntar algo. No, profe, creo que yo también había tenido la misma confusión. Creo que quizás es por el hecho del true o false eso. Y lo que asociamos o asocié en su momento es que, o sea, hace un ratito, es que el true se le ponía la I y el falso a la J. Pero en realidad son rangos. No, está bien, es por la notación que estamos usando. Pero este es el rango. Este que está acá, estoy marcando, pero no me sale. Esto que está acá es el rango. ¿Sí? Me está diciendo, para todo i que cumple con esto, ¿sí? Y esto puede ser tan complejo como yo quiera, pero es una fórmula que es verdadero o falsa. Entonces, ahí vamos, lo voy a escribir en la tabla. O sea, haciendo un ejemplo, supongamos que estamos hablando de los naturales, te quedaría I más la nada, porque J no podría tomar ningún valor en este caso. No, lo que dice es que el J no es que no toma ningún valor, que tiene que tomar un valor que cumpla falso, pero no hay ninguno de esos. ¿Sí? Entonces dice, en realidad como esto es verdadero o falso, vos tenés que ver el existe, dice, esto es verdadero o falso. Entonces, ¿existe algún número que cumpla falso? Y falso, miralo como una contradicción, miralo en vez de, si vos querés, en vez de escribir falso ahí, yo puedo escribir, existe un número tal que es par y es impar. ¿Qué te parece? Yo Claro. puse falso ahí, pero es lo mismo que falso decir eso. Nada más que es más simple. Es una contradicción. Claro, no, yo me imaginé un rango de 1 a 5 y que J sea 6. Dale, sí, ya me imagino dónde viene la pregunta. Ahí, si quieren, a ver, vamos a hacer un ejemplito más. Voy a dejar de compartir esto por ahí. Si charlamos, les muestro de vuelta. Yo tengo, no sé por qué, cuando les pongo compartir con la tablet, no veo lo que estoy escribiendo. Veo lo que estoy escribiendo, pero no lo veo como que lo estuviera presentando. Entonces, no sé si ustedes me están viendo y no sé si se está grabando. Pero bueno. Ahí no me lo muestra. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Cómo están viendo la pantalla de la tablet ahí? Sí, se ve. O un rango negativo y estamos hablando de los naturales. Acá. Bueno. Por ejemplo, yo les digo lo siguiente. Vamos a ponerlo. Para todo X. ¿Sí? Y acá puedo poner... y acá depende de qué estemos hablando. Entonces, vamos a suponer que estamos hablando de los números. Yo puedo poner X es mayor que 0, ¿sí? Y X es menor que 0. ¿Sí? Entonces, y además, X tiene que cumplir que X mod 2
Estoy escribiendo un ejemplito, cualquier cosa. Que sea par. X mod 2 sea igual a 0. Esto me dice si es par o no. Pero fíjense que esta parte, que es el rango, ¿sí? Me está diciendo para todo X, ¿sí? Que cumple, que es mayor que 0 y menor que 0. Y yo acá estoy asumiendo que estoy hablando sobre números. O sea, si yo quisiera ser más preciso, podría decir para todo X que pertenece a los reales. Pero bueno, en general asumimos que tenemos un dominio de discurso y acá vamos a asumir que son los números. ¿Sí? Los números en general, los reales, por ejemplo. Entonces, para todo X, que es un número, X mayor que 0 y X menor que 0, ¿qué pasa con este rango que está acá? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay algún número que sea mayor que 0 y menor que 0? Y pareciera falso. Es falso, no hay ningún número. Para todo X que es mayor que 0 y menor que 0, se cumple que es positivo. Y esto es tramposo porque esto es lo mismo, ¿sí?, que decir esto. Para todo X, y acá pasar el rango como una implicación, para todo X, que X es menor que 0, mayor que 0, perdón, mayor que 0 y X es menor que 0, o sea, lo que estoy cuantificando acá es el X, ¿no? Y estoy diciendo algo sobreponiendo condiciones sobre el X. Que cumple eso implica que es par. Entonces lo escribí con una implicación, por ahí les resulta más fácil ver si esto es verdadero o falso. Dice, para todo X que cumple algo imposible, ese X es par. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa acá, que muchas veces es contraintuitivo también, es que esto es falso. Ese predicado es falso, no es que el X sea falso, el predicado es falso. Es que no, falso implica algo, y falso implica cualquier cosa. Entonces, toda esta implicación es true. Entonces, esta fórmula es verdadera. Todos los números cumplen true. ¿Sí? Entonces, el rango me permite decir para qué elementos del dominio yo estoy hablando. ¿Sí? Puede que el rango sea falso, puede pasar que sea contradictorio. ¿Sí? Pero tengo que tener cuidado cuando estoy hablando de un rango falso, porque no estoy diciendo para todo X cumple algo imposible y eso puede darme cosas que por ahí me descolocan. Entonces, acá en vez de escribir eso, de escribir esa fórmula que es una contradicción, yo escribí esto. Es lo mismo, una fórmula, que da el mismo valor. Para todo X que cumple falso, lo cual ningún X cumple falso, se cumple que es par. Bueno, ningún X cumple falso. Entonces, esto es verdadero. ¿Sí? Justamente porque el rango es falso. Y esto sería como una implicación. Sería como una implicación. O sea, estoy leyendo. Así. Falso implica algo. Eso es verdadero. ¿No? En realidad es una de las propiedades de los para todos. Cuando yo cuantifico sobre un conjunto vacío, esa cuantificación es verdadera siempre, porque no hay ningún elemento. O sea, para refutar un cuantificador universal, yo tengo que demostrar un elemento que no cumple la propiedad, y no hay ningún elemento en el conjunto vacío. Entonces no puedo refutar nada. Entonces, con rango falso siempre es verdadero. Es raro de leerlo, digamos, esto, porque generalmente uno no quiere escribir estas cosas. Pero acá lo que me está diciendo es que tomo X que cumplan esto. Ese es el rango. ¿Sí? Yo obviamente podría tener cosas que no sean falsas, digamos, cosas que sean, por ejemplo, voy a borrar acá. Generalmente lo que vamos a escribir nosotros, uno podría accidentalmente escribir un rango falso, digamos, pero las cosas que vamos a escribir nosotros son de este estilo. Para todo X, tal que X sea mayor que 0, pasa que X, por decirle algo, es mayor que 0. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, el rango acá tiene más sentido. ¿Sí? Entre comillas, porque está diciendo, bueno, todo número positivo se cumple tal cosa. Y esto se lee como una implicación. Se lee como, para todo X, si X es mayor que 0, entonces cumple lo de que dice el término. ¿Sí?
Entonces, para ese tipo de cosas las vamos a usar. Obviamente las vamos a usar sobre cosas sobre arreglos. Podemos decir, todos los elementos de arreglo son pares. Bueno, para todo y vamos a usar i por índice, ¿no? Está hablando de los índices del arreglo. Para todo i, tal que va entre 0 y la cantidad, supongamos que el arreglo tiene n elementos. De 0 y n, los elementos del arreglo son pares. Ese tipo de cosas vamos a escribir. ¿Sí? Yo le estoy contando las propiedades de los cuantificadores, porque a veces si uno no las sabe, se encuentra con estas cosas y les parece raro. ¿Sí? Bueno. Perfecto, profe. Quedó todo clarísimo. Bueno, entonces ahí dejo de compartir. Yo no sé, porque no me veo la tablet cuando hablo, pero en la otra computadora. Pero supongo que se está grabando. ¿Sí? Yo es para que quede en la grabación, más que nada. Entonces ahí dejo de compartir esto. Ahí está. Bueno, ahí está. Volvemos a la presentación. Ahí está. Entonces, esos son algunos axiomas de los cuantificadores. Y además lo que podemos hacer es demostrar teoremas. Entonces vamos a demostrar un teorema rápido. Por ejemplo, supónganse que tengo esto. Tengo para todo x que cumple con R, cumple F, y para todo x que cumple con S, cumple F. O sea, fíjense, esta fórmula tiene los dos mismos términos, ¿sí? Y diferentes rangos. ¿Sí? Diferentes rangos. O este es R y este es S. Bueno, eso es lo mismo que decir para todo x que cumple R o cumple S, entonces cumple F. ¿Sí? Se puede mostrar esa equivalencia. Tratemos de demostrarlo. Y lo que hacemos es lo mismo que en lógica proposicional. Tenemos una equivalencia, entonces partimos de un lado y tratamos de llegar al otro con las equivalencias. Fíjense acá, observen que las propiedades que yo estoy dando son todas equivalencias. Entonces, justamente son equivalencias para poder razonar así. Entonces, supongamos que tengo esto. Lo que puedo hacer es pasar este R acá como implicación, con una de las reglitas que vimos. Dijimos que para todo X, ¿quieren que las haga en la tablet o prefieren que la cuente así en la presentación? No sé qué les sirve más, qué sé yo. Háganlo en la tablet. ¿En la tablet les sirve más? Bueno, entonces ahí vamos a la tablet. Esperen un minuto que tengo que pasar. Eso es lo único malo. Bueno. Entonces, ahí les voy a compartir de vuelta. Y vamos a ver las notas acá. Vamos a ver, fíjense, lo que quiero demostrar es lo siguiente. Quiero demostrar esto. Para todo X que cumple R, tiene que cumplir T. Por un lado tengo esto y por el otro tengo para todo X que cumple, S. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Voy a borrar. Tac. Que cumple S, tiene que cumplir también T. ¿Sí? En realidad yo le había puesto F acá, así que vamos a ponerle F, vamos a usar la misma terminología. Eso es equivalente a decir, bueno, para todo X que cumpla R o cumpla S, que tiene que cumplir T. Digamos, y esto es lo que tengo que demostrar, signo de pregunta. Entonces, bueno, vamos a partir de un lado y vamos a llegar al otro. Vamos a partir del lado izquierdo, vamos a llegar al otro lado. Entonces, tengo esto. Lo voy a escribir, voy a ir escribiendo rápido, porque obviamente hay bastantes fórmulas. Ustedes cualquier cosa me preguntan. Entonces, tengo el lado izquierdo, que es esto. ¿Sí? Eso es equivalente, por una de las reglas que vimos, podemos meter el rango en el término. O sea, podemos hacer así, para todo X, y acá dejar el rango vacío. O sea, vacío significa que es true. Eso es la idea.
Si se cumple R, entonces se cumple F. Escribir el rango como una implicación en el término. ¿Sí? Y de vuelta lo mismo con el otro. ¿Sí? Escribirlo como una implicación. Y acá yo les dije que todo lo que nosotros tenemos en lógica proposicional lo heredamos en lógica primer orden. O sea, podemos usar en la fórmula, esto que está acá, es una, por más que tenga un X ahí, es una fórmula proposicional. Usar las reglas de lógica proposicional. Y una es la caracterización de la implicación. Sabemos que eso, vamos a ponerlo acá. Por lógica proposicional, P implica Q es equivalente a no P o Q. Es una regla, uno de los teoremas que tenemos de lógica proposicional, que ya todos los teoremas que tenemos de lógica proposicional lo heredamos. Nos dieron una bolsa y dijeron, acá tienen, los pueden usar. Bueno, vamos a usarlo. Entonces, podemos reescribir eso que está más arriba, utilizando lógica proposicional como no R o F, ¿sí? Y lo mismo acá. No S o F. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Yo una de las reglas, ¿se acuerdan que les había dicho que cuando no teníamos rango, el para todo distribuía con respecto al I? La distribución, la distributividad siempre se puede leer como una distributividad o como un factor común. Entonces, acá es lo mismo, por distributividad, lo voy a escribir acá, es una de las reglas que yo había mostrado, la distributividad del I con respecto al para todo, es lo mismo que esto. Para todo X y meter esto y esto junto con un I. O sea, meter el I adentro de la cuantificación, es lo mismo que esto. Y ahora quiero que sigan ustedes un poquito solos. ¿Qué les parece? Y ahora, profe, se podría volver a aplicar para atrás la regla de la implicación. Sí, todavía no. Pero fíjense esto. Fíjense esta fórmula como lógica proposicional. Yo tengo esto. Miren, olvídense los R, los X, todo eso y léanlo como si fuera A o B y C o B. Léanlo así. ¿Qué les parece? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué equivalente es? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué propiedad tenemos de lo con respecto al I? ¿Qué hace lo con respecto al I? En lógica proposicional. Distribuye. Entonces, esa fórmula es lo mismo que A y C o B, ¿no? El O distribuye con respecto al I. Es una de las propiedades del O y el I. Es lógica proposicional. Entonces, el ejercicio para acá se demuestra en eso, pero es una de las propiedades de lógica proposicional. Por distributividad del I con respecto al O, o del O con respecto al I, como quieran llamarlo, pues acá lo vamos a poner por distributividad del I con respecto al O, vamos a tener que para todo X, y acá esto es lo mismo que tener no R y no S, perdón, o F. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Se puede reescribir el no R y no S como no, y entre paréntesis R o S. Exacto, ¿y esa qué regla es? ¿De Morgan creo que es? De Morgan, perfecto, eso es de Morgan. Se llama de Morgan. Es lógica proposicional. Entonces, acá tenemos para todo X, y esto lo reescribimos como un no, ¿sí? Y acá R en X o S en X. ¿Sí? Y acá un F en X. Y ahora sí, ahora estamos cerca de lo que alguien me había dicho. Fíjense esto, ¿cómo lo puedo reescribir? Como una implicación. Exacto, con una implicación. Entonces, eso que está ahí es lo mismo que esto, no P o Q. Entonces, es lo mismo que P implica Q. ¿Sí? Y ahí estamos cerca.
Y ahí, ¿qué podemos hacer? Meter la implicación en el término, en el rango, perdón. Por la propiedad de meter, escribir el rango como una implicación, eso es lo mismo que meter esto en el rango. ¿Sí? Y ahí terminamos. Fíjense, yo quería demostrar eso que está acá arriba. Acá. Y partí de acá, ¿sí? Y llegué acá. Entonces, terminamos de demostrar eso que está ahí. Bueno, vamos a dejar ahí la demostración. Pero bueno, son largas a veces estas cosas, pero son bastante, digamos, siempre aplicando las reglitas de eso, ¿no? A escribir las cosas. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre lo que hicimos? Eso sería una demostración en primer orden, ¿sí? O sea, usar las reglas que conocemos, ¿sí? Las que le di de primer orden, las que le di de proposicional, y empezar a manipular las fórmulas. Esa es la idea. Y en general nosotros, como usamos mucho la equivalencia, la idea es usar propiedades de la equivalencia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a volver a la presentación. Entonces, acá... en la presentación está la demostración esa. ¿Sí? Pero está, algunos pasos yo los resumí, obviamente, si no, no me entran, en la presentación. ¿Sí? Bueno. Y después hay otros más, digamos. Si quieren, después los miran, en el libro hay un montón, así que no me voy a poner a demostrar teoremas de primer orden, pero se pueden demostrar un montón de ejemplos, es la misma idea, ¿sí? Entonces es mi idea usar los axiomas y las propiedades para ir demostrando cosas. Bueno, y hasta ahora yo estoy hablando de cuantificador universal, que es el para todo. ¿Qué pasa con el existe? Bueno, el existe todavía no hablé, porque el existe se puede escribir como un para todo, ¿sí? Entonces, fíjense, existe un X que cumpla R y cumple T, es lo mismo decir que no para todo X que está en R se cumple no T. ¿Sí? O sea, el existe es una negación del para todo. Si existe algo que cumple R y T, es lo mismo decir que no para todo elemento que esté en R se va a cumplir no T. O sea, va a haber uno que cumpla R y T. Entonces, el existe es como la negación de un para todo. Por eso mismo, si yo, generalmente en lógica se define un cuantificador y el otro se define como una notación nada más. Esto lo puedo decir es un para todo escondido, digamos, atrás de un existe, una negación. Entonces, por eso podríamos no introducirlo como un operador lógico en sí, pero sí, bueno, es un para todo con un negado, digamos, ¿sí? Pero está bueno tenerlo a mano para por ahí, cuando tenemos muchas de estas cosas anidadas, que sea más claro lo que estamos diciendo. Pero tengan en cuenta eso, que un existe es la negación de un para todo. ¿Y qué significa eso también? Que todas las propiedades del para todo van a heredarse en el existe, pero negadas. ¿Sí? Eso no sé si han escuchado la palabra dualidad. Eso en matemática es una dualidad. Son dos operadores que tienen propiedades duales. ¿Qué significa duales? Por ejemplo, que vamos a cambiar el i por un o, ¿sí? Esa es la dualidad, se cambia el i por el o y el o por el i. Entonces, generalmente eso significa acá la dualidad. Son operadores duales. Bueno, podemos demostrar las siguientes propiedades que vienen de las propiedades del para todo, ¿sí? Entonces, si reescribimos el existe como un para todo y vamos a demostrar estas propiedades. Primero, cuando yo tengo un rango, en realidad el rango es unilógico, ¿sí? Existe X que cumple R y cumple T, como lo leí, es lo mismo que si existe X, acá me faltó existe X tal que cumple R y T. O sea, el R acá es un I, lo puedo meter con un I acá. Después, como el para todo distribuye con respecto al I, el I distribuye, el existe distribuye con respecto al O. Entonces, tenemos esa misma propiedad que teníamos para el I, pero la tenemos para el O con el existe. Y la misma propiedad que teníamos para el O, para el todo, lo tenemos
con el i para el existe. O sea, no la voy a volver a leer, pero es básicamente digamos, un x, una fórmula acá que no tenía la variable cuantificada, la puedo meter adentro con un i. Bueno. Y hay una propiedad que está buena, que es la siguiente. Si tenemos un existe, ¿no? En donde el rango, esta se las cuento porque es importante para nosotros, donde el rango es 1, o sea, acá me está diciendo, existe un x que cumple R o S y además cumple T. Eso es lo mismo que decir que existe un X que cumple R y T, o existe un X que cumple un S y un T. Y esto se llama partición de rango. ¿Por qué? Porque yo tengo un rango que lo puedo partir en dos partes que no tienen, acá fíjense, que R o S son, digamos, sería como decir, ¿cómo se llama? El rango lo puedo separar en dos partes, por decir una forma. Entonces es lo mismo que decir, demostrar que existe un X que cumple R y cumple T, o demostrar que existe un X que cumple ST. O sea, puedo partir esta fórmula en dos. ¿Sí? Atacarla, en vez de tratar de demostrar eso, o lo que sea, atacar cada una de estas por separado. O sea, me permite partir el problema en dos. ¿Sí? Por eso es interesante. Bueno. Y acá hay otra fórmula, otro ejemplo de demostración, que es la siguiente, que es la que yo les dije recién, que es meter el rango como un i en un existe. ¿Sí? Lo único que hace esto es reescribir el existe como un para todo y usar la propiedad del para todo. Entonces las cuento rápido. Parto de un lado y llego al otro. ¿Sí? Entonces parto del lado izquierdo. Existe x que cumple r y f. ¿Sí? Entonces eso es lo mismo que decir, por definición del existe, que no para todo x que cumple r se cumple no f. ¿Sí? Y eso, como acá lo de adentro es un para todo, puedo meter el rango como una implicación. Entonces eso es lo mismo que decir no para todo x, r implica no f. ¿Sí? Y por lo que dijimos de la lógica proposicional, podemos usar las propiedades de lógica proposicional, y esto es lo mismo, una implicación, no P o, implica Q, no P o Q. ¿Sí? Entonces acá es lo mismo que no R o no F. Acá escribí esta implicación como esta, por lógica proposicional. ¿Sí? Por De Morgan, la disyunción de dos negaciones es lo mismo que la negación de la conjunción. O sea, esto que está acá es lo mismo que esto. Y esto que está acá, si lo miran, ¿sí? Es de vuelta a la definición del existe. ¿Sí? El existe es la negación y negado el término. Entonces, es lo mismo que decir existe un X que cumple R. Entonces, yo demostré que esto es equivalente a esto. Y lo único que hice acá es reescribirlo como un para todo y usar las propiedades del para todo. Fíjense que lo reescribí, dejé esta negación afuera, solita, sin tocarla, hasta que pude aplicar de vuelta la definición del existe. Y así puedo demostrar propiedades del existe. Bueno, algunas propiedades más interesantes, ¿sí? Para el cuantificador universal. El cuantificador universal también distribuye con respecto a la equivalencia lógica. O sea, para todo x que cumple R, P equivalente a Q, es lo mismo decir que para todo x que cumple R vale P, y eso es equivalente a decir que para todo x que cumple R vale Q. Después tenemos fortalecimiento. Fortalecimiento, decimos que una fórmula A es más fuerte que B si A implica B. Eso se llama más fuerte en lógica. A es más fuerte que B si A implica B. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es que esta fórmula es más fuerte que esta que está acá. Es decir, fíjense lo que está diciendo, mirá, para todo X vos tenés que cumple R, implica que también que cumple P y Q es más fuerte que decir que para todo X que cumple R, también cumple P. ¿Sí? Porque acá pido más cosas, por eso es más fuerte, estoy pidiendo más cosas. Y también puedo hacer lo mismo fortalecimiento por rango. ¿Sí? Y el para todo distribuye con respecto a la implicación, pero para un lado nomás. O sea, tengo esta implicación, pero no tengo la otra. La otra no se cumple. Es un buen ejercicio de buscar un contraejemplo que demuestre que no se cumple la otra implicación. ¿Sí? Bueno, y para el cuantificador universal tengo propiedades parecidas que vienen de estas, como dijimos antes. Digamos, hay un montón de propiedades simplemente para contarles un poco. La idea es que ustedes vayan en la práctica después, van a hacer algunas demostraciones, o sea, van a ir viendo las propiedades que necesitan, y después las lean un poco del libro, ¿no? Bueno. Los cuantificadores que vimos hasta ahora son el para todo y el existe. ¿Sí? Pero
nosotros vamos a usar muchos cuantificadores. Y en matemática hay muchos cuantificadores. No solo el paratorio existe, hay un montón de cuantificadores. Un cuantificador es una operación aplicada en general que tiene una variables ligadas. ¿Sí? Entonces, para cualquier operación que sea asociativa y conmutativa, podemos definir cuantificadores. Por ejemplo, la sumatoria. ¿Conocen la sumatoria? Sí, Han usado la sí, sumatoria de una sí, secuencia. sí. ¿Sí? Bueno, la sumatoria, ahí voy a ir, vamos a dar ejemplos, voy a dar un ejemplo en la tablet. ¿Sí? Vamos a pasar a la tablet. Mm. Esperen, vamos a... Entonces, acá, la sumatoria, acuérdense, han visto, no sé, introducción a la A, pero en algún lado, este tipo de fórmulas, supongo. La sumatoria de I igual a 0 hasta n de I. ¿Sí? ¿Lo han visto eso? En Sí, algún sí. lado, en primer año, supongo. ¿Y esto qué significa? Bueno, agarrar todos los números que van de 0 a n y sumarlos. 0, acá es 0 más 1, más 2, más bla, bla, hasta n. ¿Sí? Puedo escribir cosas mucho más complejas, obviamente. Bueno, esto que está acá es un cuantificador. ¿Sí? No es un cuantificador lógico. O sea, no me va a devolver esa expresión. Fíjense, los cuantificadores lógicos devuelven verdadero o falso, son cuantificadores lógicos, justamente. Bueno, este cuantificador es un cuantificador aritmético. En vez de devolver true o false, devuelve un número. ¿Sí? Porque es algo, una expresión aritmética. Bueno, en vez de escribirlo así, como lo escribían en matemática, lo vamos a escribir así nosotros para mostrar un poco más que justamente es un cuantificador. Lo vamos a escribir así. Vamos a poner la variable cuantificada con la operación. Acá la operación es la suma. Si quieren esto, para ser más claro, lo pueden escribir así también. El libro viene escrito así. Obviamente el sigma viene de suma. Pero si quieren lo pueden escribir así. Vamos a aplicar un más cuantificando el i, donde el i puede ir desde 0 hasta n, incluyendo el n, y ¿qué voy a sumar? Voy a sumar i. O sea, eso es lo mismo, ese símbolo significa es lo mismo, o es parecido, a esta expresión en matemática. Es eso. ¿Sí? Pero acá lo escribimos como un cuantificador. Acá tenemos el rango, y acá tenemos el término. ¿Qué pasa? Siempre acá hay que tener cuidado porque ya ustedes están estudiando computación, entonces tienen que saber, tener bien en claro el concepto de tipo de datos. Y si usan diferentes tipos de datos, pueden tener problemas de tipos, errores de tipos. Sí, ustedes han programado un Haskell y seguro que han tenido errores de tipos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los tipos. De acá tenemos diferentes tipos. Tenemos algo que es un booleano, o es un predicado lógico, voy a ponerlo así, esto es un predicado lógico. ¿Qué significa eso? Eso puede ser verdadero o falso cuando lo evalúe. ¿Sí? Y esto que está acá, como el i es un número, es una expresión aritmética. Eso. ¿Sí? Esto es una expresión aritmética. ¿Sí? Entonces, acá en el para todo, cuando tenemos un para todo, tenemos la variable cuantificada, el rango y el término. Y ambos eran predicados lógicos. Acá como estamos, como la suma devuelve un número, el término va a ser algo aritmético. ¿Sí? Y acá en vez, si quieren, en vez de usar la suma para que quede más claro, también pueden usar la sigma. ¿Sí? Es eso que está ahí. Van a ser bastante útiles. Supónganse que yo quiero decir un programa que sume todos los números de un arreglo. Bueno, eso lo puedo escribir. La sumatoria de i, que i son los índices del arreglo, supónganse que el arreglo va de i hasta n, empieza en 0 y tiene n elementos. Supónganse que el arreglo se llama A, puedo decir de los elementos que están en A. Y esto se lee.
la sumatoria de los índices que están en el rango del arreglo y sumo los valores en ese índice. ¿Okay? Y esto, de vuelta, si el rango es finito, acá es finito, ¿por qué es finito? Porque digo que es finito porque los valores que lo hacen verdadero son un conjunto finito. Entonces, si el rango es finito, o sea, más formalmente, si la cantidad de valores que hacen verdadero el rango es un conjunto finito, esto que está acá se puede reescribir como una suma, ¿no? Eso lo puedo reescribir como a la 0 más a la 1 más a la 2 más bla bla hasta llegar a la n-1. Fíjense que no llega hasta ahí. O sea, esta sumatoria me está expresando, me está representando esa expresión aritmética. Pero es una expresión aritmética, ya no es lógica, es un número. O sea, cuando nosotros especifiquemos programas, vamos a especificar programas que trabajan sobre números, sobre cadenas, sobre elementos booleanos, entonces vamos a tener diferentes cuantificadores, diferentes expresiones. ¿Sí? Bueno, yo puedo hacer cosas también mucho más, obviamente, mucho más sofisticadas. ¿Sí? Algunos ejemplos para que entiendan la noción. Bueno, yo podría decir, por ejemplo, dame la sumatoria de los sí tal que estén entre 0 y n, supónganse que estamos hablando de un arreglo que tiene, empieza en 0 y termina en n más 1, y además que la posición que el i sea par. ¿Sí? Y acá puedo decir, bueno, ¿qué hace? ¿Qué les parece que hace esa expresión que está ahí? ¿Qué haría? Iría sumando los números pares. Exacto, este iría sumando los números pares, o sea, iría sumando a en la posición 0, más a en la posición 2, más bla, 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 más. Acá hay algo interesante para decir. Primero, fíjense que la suma, ¿sí? Es una operación que es asociativa y conmutativa. ¿Qué significa eso? Asociativa es que x más y más z es lo mismo que x más y. Supongo que esto lo saben, se lo estoy contando nomás para que vean una cosa. Eso que sea asociativa. ¿Sí? ¿Qué significa la asociatividad? Que me está diciendo no importa en el orden que evalúe los argumentos. Entonces, yo puedo agarrar cuando tengo una operación asociativa, puedo escribir eso sin ningún problema, porque no importa cómo evalúe, me va a dar lo mismo. Por ejemplo, si tuviera el menos, fíjense que en matemática nunca ustedes escriben las cosas así. ¿Eh? Porque importa el orden en el cual aplican el menos. ¿Sí? Una división. ¿Sí? Entonces, la otra propiedad es la conmutatividad. Esta propiedad es que x más y es igual a y más x. ¿Sí? Que no importa estas dos propiedades, ¿sí? Lo que me están diciendo, no importa qué orden vos lo evalúes a la suma. O sea, vos tenés una secuencia de números, una colección de números para sumar, y no importa, vamos a ponerle así, no importa cómo lo sumes porque va a dar lo mismo, porque es conmutativo y asociativo. Entonces, justamente por eso yo puedo escribir cuantificadores sobre eso. Pero no todas las operaciones cumplen esa propiedad. No todas las operaciones son asociativas y son conmutativas. ¿Sí? Entonces, vamos a poder escribir cuantificadores si las operaciones son asociativas y conmutativas. Si las operaciones son asociativas y conmutativas, se las podemos cuantificar, porque el cuantificador me dice, sumalas, sumá toda esta colección de elementos. No importa cómo las sumes, a nosotros después cuando hagamos los programas nos va a importar, pero para especificar no nos importa, pues siempre da lo mismo. ¿Sí? Entonces los cuantificadores siempre se escriben sobre operaciones que son asociativas y conmutativas. ¿Sí? ¿Qué otra operación conocen que sea asociativa y conmutativa? El producto. El producto. Entonces también tenemos cuantificaciones sobre productos. ¿Sí? Entonces podemos escribir lo siguiente, por ejemplo. El producto en general, en matemáticas, se escribe así.
con un pi, ¿no? Una letra pi mayúscula. Entonces, podemos escribir igual a 0 hasta n de i. Y esto es justamente, debería ser, vamos a sacar el 0 porque si no tendríamos algo que 0. Desde 1 hasta n, y esto es 1 por 2, por 3, por papá, por n, y esto es justamente n factorial. Pero bueno, podemos escribir cosas más complejas. Entonces, nosotros vamos a escribir las cuantificaciones así. Vamos a poner pi o el producto, o el por, como quieran ustedes, la variable ligada, el rango sobre i y el término sobre i. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir, dame el producto de los n primeros números, ¿sí? Empezando por 1. Va a ser esto. Y esto me daría n factorial. ¿Sí? Puedo escribir cosas más complejas de vuelta como recién. Pero este es el rango. ¿Sí? Y esto que está acá es el término. ¿Sí? ¿Qué otra operación conocen que sea... O sea, ¿entienden por qué tiene que ser conmutativa y asociativa? ¿No? ¿Lo ven a eso? ¿Por qué estoy pidiendo que para cuantificarlas tiene que ser asociativa y conmutativa? ¿Sí? Porque la cuantificación no tiene ningún orden, digamos. La cuantificación dice, sumame todos estos elementos, no dice en qué orden. Entonces, para que se pueda hacer eso, tenemos que tener que la operación sea asociativa y conmutativa, que no importa cómo haga la operación, me da siempre lo mismo. Si no, va a depender de cómo evalúe. Entonces, por eso, las cuantificaciones son sobre operaciones conmutativas y asociativas. ¿Qué otra operación conocen que sea asociativa y conmutativa? El máximo y el mínimo. Exacto. Entonces yo puedo escribir cosas como dame el máximo y tal que, y vamos a suponer que estamos hablando de un arreglo, entonces tal que va de i hasta n, y acá, en el término, voy a poner sobre qué voy a tomar el máximo. Entonces, fíjense, el rango me restringe las variables cuantificadas, y el término me dice sobre qué voy a tomar el rango. Entonces acá voy a agarrar, entre comillas, voy a poner en una bolsa todos los elementos del arreglo, supónganse todos los que quieran, ¿sí? Y una vez que tenga todos esos, le voy a sacar el máximo. Esa es la idea. ¿Sí? O sea, para todos los índices que cumplen el rango, yo me fijo cuáles son el término, y para todos esos términos yo le aplico la operación, que es el máximo. Y el máximo es asociativo, o sea, el máximo es asociativo, una propiedad que vimos las primeras veces. Es asociativo y es conmutativo, ¿no? Es asociativo y es conmutativo. Entonces podemos cuantificar. ¿Sí? Entonces, supóngase que quiero tomar el máximo de una regla. Bueno, ahí ya estamos terminando, así que con eso terminamos. Pero yo les quería decir que tengan cuidado, que no estamos programando nosotros. Estamos especificando, son cosas diferentes. Especificar es describir lo que queremos hacer, pero no cómo se va a hacer. Programar es decir cómo se va a hacer eso. Entonces, acá con el máximo estamos diciendo, vamos a tomar el máximo de todos esos números, pero no vamos a decir cómo lo vamos a calcular. Ustedes han programado y saben que hay diferentes formas de calcular un máximo. Empezar, por ejemplo, el máximo de un arreglo. Y podemos pasar de la primera posición del arreglo, de la última o del medio, lo que sea. Tenemos diferentes formas de computar eso. Pero acá no estamos haciendo eso, estamos diciendo lo que tenemos que hacer, no cómo lo vamos a hacer. Entonces hay que tener cuidado. Esto que está acá no tiene ningún tipo de ejecución. Piénsenlo, se tiene que abstraer. Te da un valor y te da el máximo de todos esos números. No sabes cómo, no lo asocien con ninguna forma de computarlo, porque no la tiene. ¿Sí? Es una expresión matemática, simplemente como eso. Bueno, ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de grabar. Vamos a ir a la próxima clase con esto, tratar de avanzar un poco más.
¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, en el libro de Javier Blanco, que está en español, está toda esta parte, por favor, píguenle una mirada, ¿sí? Porque, como vimos recién, por ahí uno no está acostumbrado a leer los cuantificadores de esta forma y les cuesta, ¿no? Entonces, traten de leer el libro y avanzar de esa forma, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima clase.